Hola, buenas. Soy Melanie Ramírez Marchena, estudiante de la asignatura de Equipos Humanos. Para el video de hoy con mis demás compañeras, vamos a hacer la explicación de una serie de preguntas para el proyecto grupal. En mi caso, voy a hablarles un poco lo que es el conflicto y qué cosas pueden ocasionar de que las personas terminen en un conflicto. Primeramente, vamos a explicar qué es un conflicto. Un conflicto va a suceder cuando dos o más personas que tienen intereses, ya sean diferentes o objetivos diferentes, valores o diferentes necesidades que no van a concordar con otra persona, van a ser de manera incompatibles entre sí y de las cuales estos nos van a llevar a tener un conflicto y en la cual se puede manifestar de diversas maneras, ya sea en una pelea verbal hasta una pelea física. De igual manera, para saber el conflicto y qué puede llegar a ocasionar un conflicto, debemos entender que que puede causar un conflicto en un equipo de trabajo propuesto o en el trabajo propuesto va a ser la falta de comunicación. El que no haya comunicación dentro de ese equipo de trabajo puede ocasionar que sucedan conflictos dentro de los miembros de ese equipo de trabajo. Las diferencias de opiniones, el tener opiniones diferentes y el no ser capaz de entender el punto de vista de una persona nos va a llevar a que esto ocasione que vayamos a tener un conflicto con otro compañero o con otro miembro del grupo. Las diferentes cargas de trabajo puede ocasionar que dentro de ese equipo de trabajo una persona llegue a tener más carga que otra y eso ocasione roces con ese compañero de trabajo. El irrespeto al trabajo del compañero, el llegar a respetar la labor, el trabajo de un compañero va también a conseguir que haya un conflicto entre esos miembros de ese grupo y llegue a ocasionar un ambiente laboral no apto para todos los miembros. La irresponsabilidad, el ser irresponsable también puede ser una causa de un conflicto porque obviamente no está entre los valores de algunos miembros de ese grupo y claramente no le va a gustar que una persona pues dentro del grupo sea irresponsable. Las interacciones interpersonales, el tener que interactuar dentro de un equipo de trabajo y el que usted no esté de acuerdo con ese compañero, con eso, va a ocasionar de que podamos llegar a tener un conflicto si no nos entendemos entre sí. El conflicto de intereses. El que yo pueda tener un interés X y el otro pueda tener un interés Y puede ocasionar de que vayamos a tener un conflicto dentro de ese grupo de trabajo y ocasionar que el ambiente laboral o el ambiente de ese equipo de trabajo no sea el más adecuado. Esas serían mis preguntas para esta parte y ahora le doy el pase a mi compañera que les va a seguir explicando las otras serie de preguntas con respecto al trabajo grupal. Buenas, mi nombre es Julie Richmond. Soy estudiante de la carrera de Registros y Estadísticas en Salud de la sede de San José. A continuación, daré respuesta a las siguientes dos preguntas. ¿Cuáles tipos de conflictos se podrían presentar? Se pueden dar distintos conflictos al relacionarse con las demás personas. Estos pueden ser de mayor a menor gravedad. Entre los tipos de conflictos se presentan los intrapersonales, se producen en la propia persona de forma interna. Los interpersonales se da entre distintas personas, por ejemplo, cuando dos personas no logran ponerse de acuerdo. También los conflictos de intragrupo. Ocurre dentro de un determinado grupo cuando los integrantes tienen distintas opiniones. Y por último está los conflictos de intergrupo, es entre distintos grupos. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede gestionar de manera adecuada el conflicto? Es importante cuando se presenta un conflicto gestionarlo de manera adecuada, con el propósito de mantener un buen ambiente laboral, para lo cual se debe de pasar por las siguientes fases. Evaluación. Esta primera fase se hace un análisis del conflicto y en el cual se determinan estilos para enfrentarlo, los cuales son competitivo, de evitación, compromiso, complacencia y colaborador. Seguido de la fase de reconocimiento. En este caso, cada parte reconoce que la visión de la otra parte sea distinta a la propia.
Otra fase es cuando se presenta una actitud favorable a la resolución del conflicto. Y la última fase de acción es lograr negociar para conseguir el objetivo para resolver el conflicto. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Marilu Ramírez Vargas, pertenezco al Centro Universitario de Ciudad Negra y soy estudiante de la carrera de Registros y Estadísticas para Salud. A continuación les voy a explicar brevemente sobre las dos preguntas. Una es ¿qué es la negociación? Y la otra, ¿qué principios de negociación se deben tomar en cuenta en caso de un conflicto? En cuanto a la pregunta ¿qué es la negociación? Este es un proceso en el cual dos o más partes intentan alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable para resolver un conflicto o para satisfacer sus intereses. Implica discutir y comprometerse en busca de un resultado que beneficie a ambas partes, utilizando estrategias como la comunicación asertiva, el intercambio de propuestas y la búsqueda de soluciones. Como lo mencionaba de la Cruz, en la empresa la negociación supone una alternativa a la imposición y al enfrentamiento para la resolución de situaciones conflictivas, utilizando el diálogo y la búsqueda de soluciones razonables para las partes en conflicto. En la pregunta, ¿qué principios de negociación se deben tomar en cuenta en caso de un conflicto? Estos serían, por ejemplo, centrar la negociación en los intereses. Esto se refiere a que el conflicto se solucionará satisfactoriamente si ambas partes identifican los intereses que están defendiendo o que han defendido. Después, no confundir las personas con el problema. Hay que tener claro que la causa del problema no es la otra parte. Plantear alternativas que se orienten al beneficio mutuo. La solución que al final se adopte debe de considerar los intereses de ambas partes que beneficien a ambas partes y utilizar criterios objetivos. No se debe basar en sentimientos ni percepciones. Los criterios tienen que ser objetivos. Estos permiten conocer la subjetividad. Muchas gracias por su tiempo y por su espacio.